grande, entonces es como una contradicción, ¿no? No, acompáñenme en la oración. Dios Padre, estamos agradecidos por este día, te rogamos tu presencia siempre y te ruego por el éxito profesional de tus jóvenes y las vidas. Hay bastantes cuadros en este capítulo y eso hay que aprenderlo. El libro se caracteriza porque tiene bastantes de estos cuadros. Entonces, para el examen, aprendan esos cuadros, por favor. ¿Ok? Y en el segundo examen sí voy a tener un poquito más de tiempo. Entonces voy a revisar estos cuadros. ¿Ya? Hay muchos cuadros para aprenderse. Y son interesantes porque resumen mucho de los procesos fisiológicos. Ya entonces, la regulación de la presión arterial a corto plazo, ¿ya? Vasoreceptor. Entonces, o si no, angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona. Entonces están para aprender los cuadros y de esa manera se pueden resolver. Sí, los cuadros son importantes porque nos ayudan a resumir muchas diapositivas, muchas palabras. Entonces, eso hay que aprender. Y entonces, ¿por qué necesitamos que la presión arterial tenga un valor por arriba de 0? ¿Por qué la presión arterial no puede ser 10, 20, 5, ¿no? ¿Por qué no puede ser 0? ¿Por qué se necesita que haya presión? ¿Qué piensan? Porque no llegaría a las partes más distales. Claro, no llega. Si la bomba no funciona, no llega, ¿no? A las partes más distales. Eso es lo más importante. Entonces, por eso es que el organismo también tiene una presión de 120-80, ¿no? En promedio, lo que se considera normal. 120-80. Entonces, además la presión, recuérdense ustedes que también regula el gasto cardíaco, porque de esa manera llega sangre al sistema venoso que tiene más presión, o sea, va de un sistema con más presión a un sistema con menos presión. Entonces, de esa forma, también en el retorno venoso se llena esa bomba derecha y así la circulación continúa. ¿Qué más? Se necesita también la perfusión y poder vencer la resistencia que ofrecen los capilares o las arteriolas con menos calibre. Esa resistencia hay que vencer, y para vencer la bomba cardíaca trabaja con una determinada presión para poder vencer esa presión que ejercen estas arterias pequeñitas o arteriolas finales, ¿no? ¿Qué más? También hay estados fisiológicos en que la presión necesita estar controlada, no estar regulada, por ejemplo en el embarazo, en el ejercicio, en el shock. Necesita estar controlada la presión porque de esa manera funciona como un sistema de homeostasis, de estabilización del equilibrio. Entonces, por eso es que necesitamos que exista una presión. Pero ahora ahí viene el gran problema. Si es mucha presión, es perjudicial, porque la mucha presión lesiona vasos. A largo plazo va a ser arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular, y eso repercute en la salud del paciente. Si la presión es muy baja, también está mal, porque no hay perfusión. Y si no hay perfusión, en el peor de los casos puede haber necrosis, isquemia primero y luego necrosis de puntos distales. Entonces la presión no puede ser ni tan baja ni puede ser tan alta. Necesita entonces esta palabra, necesita regularse. Entonces, existe una serie de sistemas de regulación de la presión, pero sobre todo predominan los que ocasionan un aumento de la presión. Es decir, los que mantienen siempre la fuerza del corazón, el control de los vasos sanguíneos a través del sistema autónomo, el simpático en este caso, de tal forma que la presión siempre va a estar regulada para más. Hay pocos sistemas que regulan la presión para disminuir la presión, son más los que tienen su afán por mantener la presión elevada. Y esto es importante porque, por ejemplo, para mantener la presión postural necesitamos siempre que haya una presión, porque si no, esa diferencia de gravedad que hay entre los pies y la cabeza sería motivo de desmayo, ¿no? De mareo, cada vez que tengamos que ponernos de pie. Entonces, por eso es que siempre va a haber un tono, por ejemplo, de la presión en los vasos, siempre va a estar funcionando el sistema simpático para mantener ese tono de los músculos, de las
del sistema cardiovascular. ¿Se acuerdan que lo hemos visto, me parece, en osteomuscular, cuando hemos visto inervación del músculo liso? Y cuando vimos las características del músculo liso, había otras maneras de estimular el músculo liso que no tenía el músculo esquelético. Una de esas era la respuesta a los movimientos, es decir, había mecanorreceptores. Y eso ocurre en este caso para regular la presión. Después habían otros fuentes accesorios de calcio o puertas que permitían a veces, simplemente por la cantidad de calcio que había, entonces también se abrían y aumentaban la entrada de calcio para continuar con la contracción. Entonces, hay algunos puntos de esos que se recuerdan más adelante en el capítulo que ustedes ven. Entonces, este es el libro de fisiología de Mezquita. Es un libro muy interesante, tiene capítulos resumidos, tiene preguntas clínicas. Si ustedes lo buscan, pueden tener resúmenes para sus otros temas. Entonces, ya vimos esto, ¿verdad? Superar la resistencia vascular, mantener el gasto cardíaco, la perfusión, la distribución diferencial del flujo. Esto también es importante, también hay que rescatarlo. ¿Por qué necesitamos esa presión de 120-80? Porque hay órganos que necesitan provisión de sangre más que otros, ¿no? Hay momentos cuando la piel, por ejemplo, está con vasoconstricción y ese flujo se redirige para riñón, para cerebro, para corazón, para intestino. Incluso hay momentos cuando disminuye la vascularización, o el flujo sanguíneo en intestinos, en piel, para redirigirlos a otras zonas de vital importancia, ¿no? Entonces, manteniendo una presión de 120-80 se puede regular el flujo en unas zonas para hacerlo caer en un porcentaje, pero manteniéndolo en otra parte del cuerpo que es más importante. En fin. Entonces, por eso es que necesitamos esta presión y mantenerla sobre todo en un nivel adecuado. Entonces, en esos mecanismos que mantienen la presión arterial elevada, que es lo primero que se menciona en el texto, luego se van a mencionar los mecanismos que tratan de compensar o de bajar la presión, luego habla de la regulación de la presión a corto plazo, en minutos, pocos minutos, luego habla de la regulación a mediano plazo y la regulación a largo plazo, que seguramente ustedes han visto y vamos a hacer un recuerdo conectándola con otras áreas también. Ya, en este caso, la primera es una propiedad intrínseca del músculo, es decir, que cuando el del músculo vascular, cuando siente que aumenta la presión intramural, entonces hay respuesta de estos músculos que están alrededor de los vasos. Esto opera por presión, por un mecanismo de un receptor mecánico que percibe ese cambio en la presión y entonces en respuesta produce contracción y de esa forma produce un control de la presión. Entonces, aquí se produce un control de la presión para elevar la presión, pero que no es muy significativo, ¿no? Apenas tiene su implicancia en el control de la presión elevada. ¿Qué más? Menciona otro, que es el más importante tal vez, el efecto vasoconstrictor del simpático, ¿no? Entonces, recuérdense que habían varicosidades simpáticas cerca de estos vasos o de estos músculos, que al liberar noradrenalina producían una vasoconstricción, obviamente cuando se unen al receptor. Esto lo hemos visto en osteomuscular. La activación del simpático persiste de forma continuada y es lo que se denomina un tono simpático vasoconstrictor. Entonces, aparte de la respuesta del propio músculo, está la respuesta del tono simpático vasoconstrictor. Hacía, por ejemplo, el tono muscular, y en este caso está haciendo un tono simpático vasoconstrictor, generando la regulación de la presión hacia arriba. Pero la actividad del simpático se puede regular globalmente, o también de forma específica en algunos territorios. ¿Por qué? Porque el simpático tiene diferentes receptores. En algunos lugares esos receptores van a producir vasoconstricción, o en algunos lugares esos receptores van a producir vasodilatación. Por ejemplo, los receptores a nivel general producen un aumento de la presión, pero en cambio la piel puede producir una disminución de la presión. En este caso, cuando hay ejercicio, recuerda que había vasodilatación
periférica en la piel para producir pérdida de calor. O cuando había frío, ¿qué pasaba con la piel? Había vasoconstricción, ¿verdad? Lo que permitía la redirección del flujo. Entonces, ese es el efecto vasoconstrictor del simpático para regular la presión hacia arriba. ¿Qué más? Hay otro elemento que es la adrenalina. Obviamente, en respuesta a un estímulo, la médula suprarrenal segrega estas catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que van a regular también el control de la presión hacia arriba. Bien, entonces vamos a comenzar aquí. Hay hipotensión, hay ejercicio físico, hay hipoglucemia que también puede desencadenar la respuesta de la adrenalina. Hay una situación de alerta, una emoción. Entonces, ¿qué sucede? Las glándulas suprarrenales van a segregar adrenalina y noradrenalina. Esta a su vez, trabajando en los receptores beta 2, va a generar vasodilatación en la musculatura esquelética o vasodilatación miocárdica. En cambio, la noradrenalina va a generar vasoconstricción general. Y también aporte de la adrenalina, pero principalmente la noradrenalina. Entonces, de esta forma, la adrenalina también ejerce su poder para el control hacia arriba de la presión arterial, para elevar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, ven, en este cuadro se resumen un montón de palabras, por eso les digo que este libro tiene una serie de gráficos en los demás capítulos de fisiología que pueden hacer que ustedes en 30 minutos repasen un tema. Entre veces es bueno, pero a veces no tiene estos cuadros que algunas personas que su aprendizaje es de manera visual puede ayudar. La hormona antidiurética también tiene su acción para subir la presión o para mantener la presión hacia arriba. Aumenta con la disminución de la presión arterial. La hormona antidiurética es utilizada como vasoconstrictor en situaciones de colapso circulatorio. ¿Por qué? Porque aquí también hay una característica muy interesante de la hormona. A través del óxido nítrico genera vasodilatación cerebral y vasodilatación miocárdica. Gracias. Entonces, de esa forma nos asegura un flujo adecuado sanguíneo hacia el corazón y hacia el cerebro. Por eso que es importante su utilización como un vasoconstrictor general, un elevador de la presión, y generando también una vasoconstricción generalizada. Entonces, ¿qué sucede cuando hace vasoconstricción generalizada? El flujo se puede redirigir para estas zonas que están en vasodilatación, porque acuérdense, aumentando el radio del vaso se puede aumentar el flujo, ¿verdad? De esta forma, entonces, ambos generan el aumento de la presión arterial, aumento hacia el flujo coronario y aumento hacia el flujo cerebral. De esta manera, evitando la diuresis, podemos tener una mejor respuesta de la presión arterial o control de la presión arterial hacia arriba, una elevada presión arterial. A continuación está el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese tal vez es el sistema más estudiado por su implicancia en la terapéutica de la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, la angiotensina 2 aumenta la actividad simpática también, vasoconstrictor, actuando sobre el área postrema del tronco cerebral. ¿Dónde está el área postrema? El área postrema está en el piso o en la base del cuarto ventrículo. Allí, desde allí, cerca del tallo cerebral, dirige este proceso de aumento de la presión arterial o del control de la presión arterial hacia arriba. También actúa sobre las varicosidades simpáticas, aumentando la liberación de noradrenalina. Hace rato hablamos sobre las varicosidades simpáticas que están muy cerca de los vasos
arteriales que van a entonces ejercer su acción para provocar la vasoconstricción. Y en el hipotálamo genera sed, la angiotensina 2. En el riñón, los receptores de angiotensina 2 aumentan la reabsorción de sodio y disminuyen la natriuresis. ¿Cuál es el efecto de la reabsorción de sodio y disminuir la natriuresis? Entonces, así como entra sodio, entra agua, ¿verdad? No permite la eliminación o la excreción de sodio, de esa manera retienen el sodio, retienen el agua. Además, aparte de que están impidiendo su diuresis, están aumentando su reabsorción. Entonces hay ganancia completa de sodio, hay ganancia completa de agua, y de esa forma pues pueden regular la presión hacia arriba. Entonces aquí hay un pequeño detalle también sobre la función de la renina, ¿no? Sobre todo sintetizada en el riñón, en las células de la arteria aferente. Cuando estas células perciben la disminución del sodio, ¿verdad? O la disminución del flujo, porque también tienen sensores de presión. Entonces, ¿qué sucede? Va a comenzar la síntesis o la producción de renina, que actúa sobre otro elemento, una proteína llamada angiotensinógeno. Entonces, este angiotensinógeno es transformado hacia angiotensina 1. Luego viene la enzima convertidora de la angiotensina para transformarla en angiotensina 2, y así se pueden tener todos estos elementos o estos resultados sobre la presión arterial. Entonces, otro sistema, junto con la adrenalina, con la respuesta simpática, con el aumento del tono vascular, con la hormona antidiurética, que genera un control de la presión arterial hacia arriba, ¿verdad? Ya vemos como 5 elementos o 5 procesos que controlan la presión arterial hacia arriba. Entonces, por ejemplo, aquí está la utilización. En el capítulo hay una pregunta de la utilización de los fármacos para el control de la presión. Si este sistema, entonces, cuando hay un desajuste en los vasoreceptores para controlar la presión arterial, entonces aquí entran en actividad algunos fármacos, ¿verdad? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? O otros bloqueantes de los receptores de angiotensina, o inhibidores de renina o bloqueantes de receptores de renina. Entonces, a distintos niveles actúan los fármacos para producir el efecto deseado del control de la presión cuando está hacia arriba. Pero la principal función de este sistema es controlar la presión arterial o mantenerla siempre elevada. Como les mencionaba al inicio, son más esos sistemas que los que mantienen una presión arterial hacia abajo. Hay más detalles en el texto que ustedes no pueden adquirir, pero con este dibujo se entiende claramente el funcionamiento de ese sistema para mantener la presión hacia arriba. Aquí hay más detalles sobre el trabajo de la angiotensina, porque también decía que actuaba en el hipotálamo para aumentar la sensación de la sed. Recuerdan que el hipotálamo es el control para la sed, para el hambre y para la fisiología sexual. El hipotálamo tiene muchas funciones para controlar. Ahora aquí la angiotensina trabajaba sobre la aldosterona, aumentando el volumen sistólico también en el mismo corazón. Tiene también una actividad simpática. Todo esto conduce a un aumento de la presión arterial, y este aumento de la presión arterial también es reforzado por el aumento del volumen sistólico, el aumento de la contracción que va a generar un aumento de la presión, o la aldosterona que va a contribuir a la volemia, ¿verdad? Produciendo la disminución de la natriuresis y el aumento de la reabsorción de sodio. Entonces, de esta forma, todo esto se conjuga para lograr un mismo objetivo, que es el aumento de la presión arterial. Por otro lado, la angiotensina también trabaja
sobre receptores renales. De esta manera retienen sodio y al retener sodio otra vez aumentan la bulimia, generan hipertensión y esto puede producir también como consecuencia indeseable una hipertrofia cardíaca. Entonces aquí hay por lo menos tres acciones o tres maneras de cómo funciona la angiotensina. Aumentando la sed, esto va a generar más volumen, y más volumen va a hacer que haya un aumento de la bulimia, aumento de la presión. La angiotensina trabaja como aumentando la activación simpática, aumentando la fuerza de latir en el corazón, aumentando su estímulo de la hormona aldosterona. Entonces todo eso para conducir a un aumento de la presión. Entonces este sistema, como ustedes ven, también es importante, tiene diferentes maneras de cómo provocar el aumento de la presión, de cómo controlar la presión hacia arriba, y es por eso que es objeto de las terapias para tratar la presión arterial. Entonces ahora sí, pasamos al siguiente, mecanismos responsables de la disminución de la presión arterial. Menciona dos, el péptido natriurético auricular y el factor de crecimiento del endotelio. Estos dos, pero con una acción muy débil, de muy corto tiempo, de muy poca influencia sobre el control de la presión. Más que todo, los sistemas de feedback negativo son los que van a actuar para un control completo de la presión, ¿no? Y también los vasoreceptores y finalmente el control del volumen del líquido extracelular, ¿no? Es decir, la presión a largo plazo se va a controlar por el riñón. Pero menciona que estos dos mecanismos son importantes, ¿no? Porque son los primeros que se ponen a trabajar y pueden ocasionar un control de la presión hacia abajo o una disminución de la presión arterial. El péptido natriurético auricular produce vasodilatación moderada y una discreta acción renal natriurética y diurética. El factor de crecimiento del endotelio produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y disminución de la presión arterial. El aumento de la permeabilidad capilar, sobre todo para retirar o sacar líquido de los vasos sanguíneos, y de esa manera, al disminuir el volumen que se va al espacio extracelular, de esa manera puede disminuir el contenido del líquido en los vasos y de esa manera puede contribuir a la disminución de la presión arterial. ¿No? Aquí están los dos gráficos que resumen todos los demás datos que hemos mencionado aquí. En primer lugar, ¿qué pasa? Hay un aumento de la bulimia, aumento del retorno venoso, hay una distensión auricular que es percibida entonces en las dos aurículas. Las dos aurículas tienen la síntesis del péptido natriurético auricular, trabajando con el GMP cíclico. Hemos visto obviamente en el GMP cíclico cuando hemos hablado de los músculos, del músculo liso, ¿se acuerdan? Este segundo mensajero actuaba dentro de la célula muscular lisa para producir su aumento, y su aumento generaba una disminución de la contracción. Por lo tanto, como había disminución de la contracción, había vasodilatación. Esta vasodilatación, junto con la natriuresis y la diuresis aumentada, contribuyen a disminuir la bulimia. Y como disminuye la bulimia, entonces disminuye la presión arterial. Todo lo contrario que vimos adelante de los otros mecanismos, ¿verdad? Porque obviamente regula la presión hacia abajo. Y el factor de crecimiento epitelial también está generando vasodilatación. Obviamente la vasodilatación genera una disminución de la presión arterial, y la filtración hacia la zona capilar, o aumentando la filtración capilar, también hace disminuir la bulimia. Entonces, de esta forma, ambos de estos dos mecanismos producen una presión arterial. El mismo efecto que tenemos aquí, porque estamos hablando de un control de la presión hacia abajo. Pero luego, cuando ya hemos visto estos 5 o 6 mecanismos de arriba para mantener la presión hacia arriba y los dos hacia abajo, ya el capítulo habla netamente sobre la regulación de la presión arterial. Primero menciona minutos, luego minutos a horas, y luego un control de la presión a largo plazo.
como puede indicar, por ejemplo, un aumento de la presión por el aumento de edad, cuando envejecen las personas. Hay muchos de esos mecanismos que se alteran. ¿Recuerdan? Hemos visto en la fisiología integrada. En la vejez se alteran esos mecanismos de control. Entonces, cuando se alteran esos mecanismos de control, hay que establecer límites de la presión distintos y a esos cambios de mucho tiempo ya pues entran en función otros elementos que regulan la presión a más largo plazo. O por ejemplo, cuando hay una hemorragia o una deshidratación aguda por diarrea o por vómito, entonces esa primera respuesta puede ser generada por estos procesos. Dice que estos vasoreceptores en adventicia, sobre todo de células, o mejor dicho, de vasos, que van a dirigir su circulación hacia el cerebro o hacia el corazón, porque son zonas vitales, son zonas importantes, tanto el cerebro como el corazón. Interesante este diseño del organismo, que no cree en la igualdad para todos, no cree en una redistribución de la riqueza, sino que al que más trabaja o al más importante le concede un flujo sanguíneo especial. Entonces, eso de forzar la igualdad no es una idea ni siquiera biológica, porque dentro de nuestro organismo también hay prioridades que tienen que ser atendidas. Así que no hay una redistribución de la circulación como algunos esperarían, sino que hay sitios que necesitan un control crítico de la presión. Pues si no funciona aquí, si no llega el flujo sanguíneo al cerebro o al corazón, entonces eso realmente puede ser perjudicial para todo el organismo. Bueno, la vía aferente del reflejo es a partir de los receptores del seno carotídeo, conecta a través del nervio glosofaringeo con el núcleo del tracto solitario del bulbo rectídeo. Entonces, ¿hacia dónde conecta? El núcleo del tracto solitario del bulbo rectídeo. El tracto solitario está sobre el área postrema que hemos visto hace un momento, cuando nos hemos referido a la función del control de la presión hacia arriba, ¿verdad? De dónde funciona el simpático. Obviamente también en el tallo cerebral. Los vasoreceptores aórticos llegan también a través del nervio vago de dicho núcleo. Entonces, aquí está este diseño, este dibujo de los vasoreceptores. Unos van por el glosofaringeo y los del aórtico van por el vago. Aquí, entonces, hay tanto en el seno carotídeo como en la aorta, que son lugares de vital importancia para el cerebro y para el corazón, ¿no? Obviamente porque aquí está la circulación coronaria. Son importantes lugares en donde están estos vasoreceptores, ¿no? Reaccionan cuando hay un cambio en la presión arterial diferencial, es decir, si existe un gran cambio entre 80 y 120, se activan rápidamente, perciben ese cambio, que puede generar, por ejemplo, una deshidratación aguda. Una deshidratación aguda puede hacer que la presión caiga de manera abrupta, ¿no? La diastólica. Entonces, esa diferencia puede ser percibida rápidamente por estos vasoreceptores y de forma que actúan de inmediato para subir la presión. O, caso contrario, cuando hay un aumento del flujo sanguíneo, entonces pueden sentir o pueden percibir esa distensión o ese aumento de volumen, y entonces ocurre lo contrario, ocurre la disminución o la inhibición de su estímulo. Ahí vamos a ver esta, la disminución de su estímulo. Entonces, como ocurre la disminución de su estímulo, obviamente de esa manera están regulando la presión arterial. Ocurre también un fenómeno muy interesante, que es la adaptación de estos vasoreceptores. ¿En qué momentos tiene que ocurrir una adaptación? Por ejemplo, cuando hay un aumento de la glucovolemia fisiológica. ¿Qué situación produce un aumento de la
volenia de manera fisiológica. ¿El ejercicio? El ejercicio, ¿por qué? Porque en el ejercicio se requiere más sangre para llegar con nutrientes y oxígeno a los músculos. Otra situación que produce aumento del volumen a largo plazo. A largo plazo. Más o menos unos 9 meses. ¿El embarazo? El embarazo, ¿verdad? En el embarazo también ocurre un aumento de la volenia de manera fisiológica. Entonces, cuando ocurre ese aumento de la volenia, ¿qué va a suceder? Estos van a adaptarse ya no a esa presión de 120-80, sino que disminuye un poco la presión arterial porque hay un aumento de la volenia. En cambio, en el ejercicio, como se necesitan más nutrientes, dice el texto que puede aumentar entre un 10 a 40 milímetros de mercurio la presión, ¿no? Y en casos de ejercicio isométrico, que necesita mucha más energía, entonces aumenta la presión hasta 100 milímetros de mercurio, sobre todo en los atletas, en los olimpistas, ¿no? Que utilizan sus músculos de manera rápida en breves momentos para hacer el ejercicio que ellos realizan. Entonces, interesante que en algunos casos esto va a producir ese control a largo plazo, ¿no? O en esas situaciones pues, de ejercicio o en el ejercicio rápido, que también produce adaptación para aumentar la presión. Entonces ahí el límite ya no sería 80-120, sino puede bajar 70-110 sin disminuir tanto la presión arterial media, que fluctúa alrededor de 50 milímetros de mercurio. O cuando estamos haciendo ejercicio también se eleva un poquito. Entonces los umbrales o los límites ya no están en 120-80, sino están un poquito más abajo, pero mantiene ese control, se adapta a esa nueva presión. Entonces, si en la embarazada se produce una hemorragia o se produce un vómito o deshidratación, ya se perciben los cambios más abajo de 60, más abajo de 70, ¿verdad? Y no esos cambios de 120-80, porque se ha adaptado a esa nueva presión normal. Otros libros utilizan la palabra set point, ¿no? El punto de set o el punto de saque, el punto de diferencia ha cambiado, ¿no? Ya el punto de referencia ya no es 120-80, sino se encuentra más abajo o se encuentra un poco más arriba, de acuerdo a la situación en la que esté. Pero sigue ejerciendo su regulación a corto plazo. Aquí, por ejemplo, hay aumento de la presión arterial. ¿Qué sucede? Activación de los vasoreceptores. Como hay activación de los vasoreceptores, estos transmiten, ¿verdad?, sus señales a través del glosofaringio y del vago, ¿verdad? Transmiten esos potenciales de acción hasta el bulbo raquídeo. ¿Qué sucede ahí? Aumenta el tono parasimpático cardíaco, lo que constituye una disminución de la actividad simpática a la par. Entonces, por estos dos mecanismos, ¿qué sucede con los vasos? En una respuesta de 1.5 segundos y en el corazón de 0.5 segundos. Por eso se llama un control rápido, ¿verdad?, de la presión. Va a producir dilatación, esa vasodilatación va a disminuir la resistencia, con lo cual va a bajar la presión, ¿no? O en este caso en el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen sistólico y eso obviamente también contribuye a bajar la presión, ¿no? Obviamente cuando este impulso disminuye, cuando hay una presencia de la disminución de la presión arterial, o sea, baja la presión arterial, entonces este estímulo hacia el bulbo raquídeo, hacia el tono parasimpático disminuye, la actividad simpática no se inhibe, y como esto no se inhibe y eso tampoco no aumenta, entonces aquí ocurre todo lo contrario, ¿no? Va a generar un control de la presión hacia arriba. Bien, entonces aquí hay otros elementos más que tenemos que ver. Los vasoreceptores son receptores que se responden al estiramiento, se estimulan cuando aumenta la presión arterial. La estimulación depende de la magnitud del incremento de la presión y la velocidad de este cambio de presión.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando se produce una deshidratación aguda o una hemorragia masiva, pues ahí va a haber una respuesta más sólida de parte de este sistema. Y los vasoreceptores transmiten información sobre la presión media y también sobre la presión diferencial. En situaciones en las que varía poco la presión media, pero varía la presión diferencial, se opera el reflejo de los varios vasoreceptores. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando hay situaciones de adaptación, la presión arterial media puede no variar mucho, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, la presión arterial puede variar de 50, puede variar a 60, 70, pero no varía demasiado como varía la presión diferencial. En un caso de hipotensión, la diastólica puede estar en 40. Yo he visto pacientes que están en 80-40. Si están con 80-40, ¿cuál es su presión media? 80-40. A ver, calculemos 80 más 40 más 40 sobre 3, ¿verdad? Es 2 veces la diastólica más 1 vez la sistólica sobre 3 para calcular la presión. 55. Entonces esta 55. Pero hagamos una diferencia más grande. Por ejemplo, está con 140, 50. ¿Cuánto sería de 140 a 50? 80. 50 más 5, ya lo hiciste en tu mente. Entonces, de 80 a 55 no hay una gran diferencia. Son ¿cuánto? 25, 35 de diferencia. Pero entre 40 y 140, perdón, entre ¿cuánto dijimos? 40, ¿no? 50, de 50 a 140, miren cuánto de espacio hay. Hay 90 milímetros de mercurio de diferencia. Entonces, responde más a esa situación de presión, de varianza de la presión diferencial, porque en la presión media obviamente se va a adaptar, ¿no? Se va a adaptar a esa nueva presión media que hay, ¿no? Como hemos mencionado algunos casos que ocurren por fisiológicamente. La función del reflejo de los vasoreceptores consiste en estabilizar la presión arterial frente a los cambios bruscos que se puede experimentar. Por eso es que solamente es una regulación a corto plazo, ¿no? De inmediato, en breves instantes, produce una respuesta a esa caída abrupta de la presión para que luego comiencen a trabajar otros mecanismos. Aquí también hay otras tablas que nos hablan de cómo la hipovolemia, en este ya el caso contrario a la imagen anterior, produce una disminución del pulso, una disminución de la presión del pulso. La presión del pulso es la presión diferencial. ¿A qué se refiere? ¿Cuánto está la sistólica y cuán diferente está la diastólica? De 80 a 120 hay 40 milímetros de diferencia, ¿verdad? Pero de 50 a 140 hay 90, ¿no? Entonces ahí hay un aumento de la presión del pulso o la presión diferencial. O la disminución de la presión media, ¿no? en menos importancia. Los vasoreceptores obviamente disminuyen su potencial de acción a los bulbos raquídeos y ocurre todo lo contrario, destinado a aumentar la presión arterial. Esta imagen es una imagen contraria a esta que vimos. Nosotros hubiéramos puesto puntas mejor, ¿no? Esta con esta. ¿No está? Esta imagen es lo contrario a esta. Debíamos haberlo puesto juntos. Bueno. Y también la hipovolemia, ¿no? ¿Cuál es el otro mecanismo? Actuando en los vasoreceptores, van a disminuir los potenciales de acción en el bulbo raquídeo. Esto va a generar el aumento de la vasopresina, aumentando la vasoconstricción, aumentando la resistencia y con esto también aumentando la presión. Obviamente también aquí tiene su actividad en el sistema, en la actividad simpática, donde ya conocemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona que aumenta la volemia y eso también repercute en el aumento de la presión. Entonces, miren cómo los vasoreceptores pueden controlar la presión hacia arriba, la presión hacia abajo, o en este caso también otra vez un doble control de la presión hacia arriba, porque como dijimos al inicio, hay más mecanismos destinados al control del aumento de la presión arterial o esto que estamos considerando una presión arterial hacia arriba. Porque es importante, dijimos, para mantener la presión en la postura, para mantener la presión
para mantener el gasto cardíaco, el retorno venoso, el gasto cardíaco, para mantener la perfusión a zonas distantes. ¿Para qué más era? Para compensar estados de shock, estados patológicos. ¿Para qué más era? Eso obviamente representa la homeostasis, mantener el equilibrio de esta perfusión a los tejidos, ¿ya? Por eso era importante el control de la presión arterial hacia arriba. O hay muchos más mecanismos que controlan el aumento de la presión arterial que la disminución de la presión arterial. Bueno, finalmente la respuesta de los vasoreceptores se modifica a diferentes circunstancias. Durante el ejercicio, por ejemplo, regula la presión arterial a un nivel superior que en el reposo. O sea, no están regulando de 120 a 80, están regulando de 100 a 140, ¿verdad? Por la exigencia, pero regulan cambiando su set point, cambiando su parámetro, cambiando su umbral. La presión arterial aumenta durante el ejercicio sin que el reflejo de los receptores lo impida, obviamente porque se han adaptado. La interrupción del reflejo de los vasoreceptores aumenta la actividad simpática y en consecuencia la presión arterial, pero después de una semana la presión vuelve a los valores normales, aunque fluctúa. En ausencia del reflejo de los vasoreceptores, por tratamiento, por ejemplo, de denervación, vagotomía, etc., existen neuronas del tronco cerebral capaces de controlar la actividad simpática y la presión arterial. Entonces, hay otros sistemas anexos, paralelos, homólogos a los vasoreceptores que pueden controlar la presión en ausencia de eso. Continuamos con otros controladores o reguladores de la presión a corto plazo, como son estos receptores cardiopulmonares. Estos receptores cardiopulmonares se resumen en este dibujo: receptores en el corazón y la arteria pulmonar, que van a funcionar con el péptido natriurético auricular. Ya lo mencionamos hace un momento, su acción para aumentar o disminuir la presión arterial porque generan vasodilatación, ¿verdad? Al percibir un aumento en la volemia o en la cantidad o en la dilatación de las aurículas. En este caso, estos receptores del corazón y de la arteria, que son otro tipo de receptores, van a producir la disminución de la vasopresina, la inhibición del sistema renina-angiotensina y una vasodilatación renal que aumenta la diuresis y con eso controlan la presión hacia abajo o controlan una disminución de la presión arterial. Miren, aquí con estos receptores estamos haciendo un control a pocos minutos, hasta unos segundos, de la elevación de la presión arterial. Eso también puede contribuir al trabajo de los vasoreceptores de los grandes vasos y de la carótida, ¿verdad? Hay otro tipo de receptores, sí, quimioreceptores de los glomos, carotidio y aorta. Estos glomos son estructuras u órganos muy vascularizados que contienen células quimioreceptoras. Ya no van a funcionar por sensación mecánica, por distensión, por presión, por aumento del movimiento, ¿verdad? Sino van a reaccionar o van a funcionar porque son sensibles a la presión parcial de oxígeno, a la presión parcial de CO2, al pH y a la hiperpotasemia. Entonces son otro tipo de receptores. Estos producen hiperventilación, ¿no? La activación de estos quimioreceptores aumenta la actividad simpática y en consecuencia eleva la presión arterial. Entonces, otra vez un regulador hacia arriba, ¿no? Y obviamente cuando la presión parcial de oxígeno está normal o la presión parcial de CO2 también está normal, entonces no ejecutan su tarea, no se estimulan. El pH está en una función normal, entonces estos quimioreceptores no reaccionan para producir el efecto del aumento de la presión arterial. Entonces son otro tipo de receptores para el control de la presión arterial. Entonces también ejercen su tarea en minutos.
Finalmente, estos que regulan a corto plazo están unos receptores musculares, ¿no? Que se estimulan por la contracción muscular, y los quimiorreceptores que son estimulados por sustancias cuya concentración aumenta localmente como consecuencia de la contracción. Entonces ya estos quimiorreceptores ya no responden al oxígeno, al CO2, al pH o al calcio o al potasio, perdón, sino van a responder a sustancias que normalmente están relacionadas con la contracción muscular. Ahora, aquí otra vez el ejemplo de la contracción muscular. Hay mecanorreceptores, obviamente hemos visto cómo esos mecanorreceptores van a actuar disminuyendo el tono nodal, pero el aumento de estas sustancias producto de la contracción es percibida por los quimiorreceptores y van a aumentar la actividad simpática para aumentar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y la resistencia periférica, lo que en global va a dar un aumento de la presión arterial. Obviamente, cuando la contracción muscular no está activa, o sea, por ejemplo, en el reposo, ¿no? Cuando una persona hace un ejercicio, no hay activación de ese tipo de mecanismos. Finalmente hay receptores de estiramiento pulmonar, es decir, receptores en los pulmones que controlan la presión arterial hacia arriba. Aquí, por ejemplo, se produce, cuando hemos visto en cardio, el desdoblamiento del S2, ¿no? Cuando hay inspiración, ocurre un aumento de la frecuencia cardíaca o un impulso que puede producir ese aumento, ese inicio anticipado, y ya se percibe un sonido no al mismo tiempo, sino un sonido doble, ¿no? Porque aquí está generando el estiramiento pulmonar en la inspiración, puede generar ese aumento de la frecuencia cardíaca o ese estímulo, que también va a permitir el aumento de la presión arterial. Y en los nociceptores y en los termorreceptores. Los termorreceptores que indican frío van a aumentar la presión arterial. En cambio, en los nociceptores, los que perciben el dolor somático tienden a aumentar la presión arterial. Pero en cambio, en los que perciben el dolor visceral van a los que perciben el dolor visceral van a aumentar la presión arterial. Pero los que perciben un dolor somático amplio, o mejor dicho, muy agudo, cuando estamos en apendicitis, por ejemplo. Al inicio, el mejor ejemplo es la apendicitis. Al inicio, el dolor somático, es decir, el dolor generalizado, que no puedes ubicar dónde te duele, sino el paciente se toca todo su abdomen, me duele, dice. Entonces, ese dolor somático puede producir un aumento de la presión. Pero cuando ya el dolor se va a dirigir específicamente en la fosa ilíaca derecha, o sea, cuando ya se ubica realmente en zona de apéndice, y ese dolor es muy fuerte, muy intenso, ya puede producir una disminución de la presión. Ese tipo de dolor específico ya produce una disminución de la presión. Pero un dolor más generalizado produce un aumento de la presión. ¿Ya? Porque también hay receptores, como he dicho, sensores del dolor, y esos también ocasionan un aumento de la presión o una disminución de la presión. El mejor ejemplo es el apéndice. El otro día estábamos conversando con un compañero, me parece que sobre que es un fenómeno muy conocido de la apendicitis. Cuando ustedes tienen un paciente que primero dice, me dolía todo, pero ahora ya no me duele aquí en la boca del estómago, esa es la palabra que utilizan los pacientes. Ya no me duele en la boca del estómago, ahora me duele aquí abajo. Eso es una sospecha muy clara si está con hiporexia, no ha comido, ¿verdad? Si está con náuseas, no tiene apetito, está con fiebre, apendicitis. Aquí hay esta regulación de la presión a minutos u horas, pero está
está ligado a una acción temporal de la angiotensina. No es un sistema nuevo, no es un sistema diferente, sino más bien tal vez el tercer mecanismo que sí es diferente. Aquí actúa otra vez el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina, cuando está activada, produce un feedback negativo que vuelve otra vez a mantener la presión en su nivel normal. Pero un tercer mecanismo sí es interesante. ¿Por qué? Este tercer mecanismo controla la secreción de renina a través de las células de la mácula densa situadas en la rama ascendente del ADN. Es decir, ya no va a controlar en el riñón, ¿verdad? En la arteria aferente, sino va a hacer su control en la rama ascendente del ADN. Cuando estas células detectan una disminución del cloro o del cloruro de sodio en el líquido del tubo renal, inducen la secreción de renina por las células granulares. Entonces, aquí hay unos receptores en el ADN que van a redirigir su estímulo hacia el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo que se va a regular la presión a minutos u horas, ¿verdad? Aquí ya está comenzando a trabajar también la angiotensina y es reforzada por este otro mecanismo en el enlace ADN. Finalmente, para terminar, esta es la explicación de esto que acabamos de decir. Finalmente viene la regulación de la presión arterial a largo plazo, horas o días. Y aquí sí tiene que ver el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón va a controlar la volemia, es decir, el volumen del líquido extracelular, aumentando la diuresis, disminuyendo la retención de sodio, ¿verdad? Si la presión arterial aumenta, el sistema renal produce natriuresis y diuresis. Entonces, de esta manera, a largo plazo, se puede controlar la presión. El valor del volumen del líquido extracelular es crítico para la respuesta. Es decir, si estamos bien hidratados, hay una buena respuesta de natriuresis o diuresis. Pero si una persona está deshidratada, está con un proceso que implica una pérdida de volumen del líquido extracelular, entonces esta respuesta no va a ser tan adecuada. Por eso es que antes de utilizar algún tipo de medicamento, lo primero que se hace es hidratar al paciente, ¿verdad? Entra en la emergencia y ya tenemos que hidratarlo, porque si no, cualquier tipo de medicamento que utilicemos no va a resultar efectivo, ya que el volumen no es el adecuado para producir la respuesta adecuada de parte del riñón. Y entra al centro de salud y recibe su suero. O lo vamos a trasladar a un centro de salud de mayor importancia o de mayor rango que el nuestro, tiene que ir con su suero, con su cloruro de sodio en la vena, para restaurar esa volemia y de esa manera pueda permitirse los tratamientos posteriores. Entonces, no manden a su paciente sin su vía periférica habilitada o permeable. ¿Ya? Tienen que asegurarse que cuando se vaya a la ambulancia esté goteando el suero. A veces el viaje es más de 2 horas. En algunos lugares donde ustedes van a hacer su serum, el viaje puede ser más de 2 horas, entonces tienes que asegurarte que el técnico que está viajando o la enfermera que está viajando lleve su segunda botella de suero, porque si no, en medio viaje te quedas sin suero y ahí sí viene el problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a elevarle los miembros inferiores? Puede ser una estrategia, ¿verdad? ¿Vas a abrigarlo? Puede ser otra estrategia para mantenerlo consciente, ¿no? Pero mejor te aseguras de que siempre haya 1 o 2 botellitas de suero en tu ambulancia, ¿no? Como tiene 1 año, 2 años de vencimiento, hasta que termines el serum, esa botella te va a durar, ¿ya? Y no vas a pasar manos raras, ¿ya? Entonces asegúrense, por favor, que en tu ambulancia haya botellas de cloruro para los viajes apreciados, ¿ya? Eso tienen que asegurarse cuando estén en su serum.
estas imágenes representan esta regulación a largo plazo que acabamos de mencionar. Entonces, hay una disminución de la volemia, disminuye la presión arterial, entran en acción la actividad simpática, ¿verdad? Por los vasoreceptores, por los receptores del corazón y de los vasos pulmonares. ¿Qué más ha aumentado en la actividad simpática? La antidiurética. ¿Qué más? Los receptores de los mismos los receptores pulmonares, adrenalina, está hablando de la adrenalina. Pues todo eso activa el sistema simpático, aumenta la secreción de renina y continúa esta línea que ya la conocemos. La vasopresina actuando directamente sobre la volemia con el fin de producir el aumento de la presión arterial. Interesante resumen apreciado. Entonces, y por otro lado, cuando el retorno venoso aumenta, se produce la secreción de este PNA, péptido natriurético auricular. Esto a su vez va a producir que haya natriuresis y diuresis en el riñón, disminuyendo la volemia y con esto disminuye la presión arterial. Dos efectos contrarios, por mecanismos que pueden generar a largo plazo un control de la presión en días, horas o días. Si bien este no era muy efectivo para el control de la presión a corto plazo, pero miren, cuando interactúa con otros sistemas, con la respuesta renal, por ejemplo, puede producir efectos a largo plazo y efectos que puedan apoyarse o ayudarse entre los dos para producir un control de la presión a largo plazo. Entonces, solo no trabaja bien, acompañados o en simultáneo, pueden lograr un mejor control de la presión a largo plazo. Entonces, hemos visto la regulación de la presión arterial. ¿Era importante la presión arterial elevada? Sí. Por eso es que hay más controladores de la presión arterial hacia arriba, por los diferentes motivos que hemos visto, ¿verdad? De esta forma, hay mecanismos que controlan la presión hacia arriba, mecanismos que controlan la presión hacia abajo exclusivamente. Otros por retroalimentación pueden ejercer un efecto opuesto luego que ya han efectuado su tarea. La angiotensina, por ejemplo, produce ese efecto de feedback negativo en el riñón, disminuyendo la producción de la renina, con lo cual se cierra ese ciclo y ya no sigue avanzando, ¿verdad? O los vasoreceptores que controlan la presión a subir la presión o a bajar la presión, pero en corto plazo, ¿verdad? El sistema renina, angiotensina, aldosterona se encargaba de minutos a horas y también de un control de la regulación a largo plazo encargado exclusivamente del riñón. Ya, entonces es un capítulo pequeñito, es un libro muy interesante, como les digo, pueden ustedes comprarlo, tiene resúmenes al final del capítulo, ese resumen que está en un cuadrito verde, realmente es una maravilla, ¿no? Porque pues en 200 palabras te resume todo el tema del control de la presión. Y igual está el control de la respiración, ¿no? El trabajo de la membrana celular. Entonces, así hay resúmenes muy buenos en este libro de Fisiología de Mezquita. Algunos incluso capítulos demasiado cortos que te van a parecer demasiado sencillos. Bueno. ¿Qué libro es, doctor? Fisiología de Mezquita, con Z, Mezquita. Está en el drive. Bueno, el título del libro está en el drive, pero solamente hemos seleccionado el capítulo 8, ¿verdad? Claro, los demás capítulos probablemente si les dan una miradita los van a utilizar para otras cosas. Es un buen libro. ¿Dónde está? Abrego me estuvo preguntando por un libro de farmacología. Hay un libro que yo utilicé que se llama Farmacología en esquemas. Muy bueno también, farmacología en esquemas, ¿no? En un esquema, en un dibujo te da los mecanismos de acción de los principales fármacos, que también lo pueden buscar.
ya no lo están editando. Sí, ya no lo están editando, es el 80 si no me equivoco, pero algunos principios de la farmacología no han desaparecido. ¿Qué pasa? Estoy compartiendo la pantalla. Creo que me falla el Microsoft. Me he habituado a utilizar el Microsoft porque las máquinas tienen esa cuenta. Entonces, a ver, como ya no lo editan en ese libro, pueden ustedes encontrarlo en esta plataforma. ¿Conocen la plataforma Lige? ¿Lige? ¿O Lige? No. Creo que es esta. No es esta. No, sí es esto, solo que no voy a abrir. La otra vez también quise entrar a ese portal. Los que van a exponer vayan pasándome sus diapositivas al WhatsApp, por favor. Voy a preguntar la cabeza. Al WhatsApp. Sí, ya está. Oye, ¿qué comprar? No, quiero comprar una pareja muy buena de la cabeza. ¿De acuerdo a la oración? ¿De acuerdo a la oración? De mezquita. De mezquita. 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 Concepto.